Dice la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Seguimos. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos hablado del Cordero de Dios, uno de sus significados es la liberación. Y pusimos el ejemplo de cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios decidió liberarlo a través de Moisés, después de enviar muchas plagas. La última plaga era la muerte de los primogénitos y Dios alertó al pueblo de Israel, los mandó a que sacrificaran un cordero, que lo mataran, que se lo comieran en sus casas y con la sangre de ese cordero pintaran el dintel de las puertas para cuando el ángel de la muerte pasara, que iba a ser de noche, viera el dintel de las puertas de las casas de los judíos y siguiera de largo y no matara a los primogénitos en esas casas. O sea, así simboliza la sangre del cordero, ahí simboliza la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es uno de los significados del cordero. El otro significado puede ser, recuerden Isaías 53, como cuando dice, hablando del siervo sufriente, todo lo que padeció Cristo en la cruz, que decía, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso simboliza también, Jesús fue llevado como un cordero al matadero, o sea que no abrió su boca, no se quejó, no se resistió. Podía haber llamado a una legión de ángeles para que lo ofendieran, pero no lo hizo. O sea, Él se brindó a sí mismo, dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy y la vuelvo a tomar. Usted tiene que saber eso bien en su corazón, que los judíos, los romanos ni los fariseos mataron a Jesús. Él se entregó por nosotros. Él entregó su vida por sí mismo, por nosotros. Por eso lo compara al cordero, porque el cordero es manso, es tranquilo. Usted lo degolla y se queda ahí tranquilo, no se queja ni nada, ni se mueve. Simplemente un poquito y ya. Ese es el símbolo de cordero también. También es símbolo de expiación. Expiación es el rescate, la paga por el pecado, el rescate que obtuvimos nosotros a través de la sangre de ese cordero, que en este caso es el Cordero de Dios, Jesucristo. A través de su sangre obtuvimos redención, obtuvimos expiación por los pecados. Esto venía sucediendo desde el antiguo pacto. El sacerdote ofrecía el cordero allí en el altar de sacrificio, tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año sin defecto. Ya viene simbolizando desde el antiguo pacto el sacrificio de Cristo en la cruz. Seguimos, dice, este es el quien yo dije, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado del mundo? El Cordero de Dios, con su sacrificio, con su sangre, con su vida. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecado? Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque Él viene a entregar su vida y quitar el pecado del mundo. Eso solamente lo hace Dios. ¿Okay? Este es el Dios Hijo, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el video anterior yo había manifestado algo que se me fue, que decía que Dios Padre vino al mundo. No, Dios Padre no vino, es Dios Hijo. Dios Padre está en su trono de gloria, envió a su Hijo, el Dios Hijo. Dice Juan el 30. Este es a que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero pues yo. Recuerde que esto se lo reveló el Espíritu Santo, porque él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice, yo no le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo no le conocía. ¿Cómo que no le conocía si era primo de él? Las madres de ellos eran primas. ¿Cómo que dice Juan que no le conocía? Ok. Podemos interpretar dos cosas. Juan se crió en el desierto, no tuvo contacto con desde niño fue apartado para la obra de
del preparar el camino del Señor. Se crió en el desierto toda la niñez, toda la juventud, hasta que comenzó su ministerio y nunca tuvo relaciones con Jesús. Esa puede ser una. La otra puede ser que está hablando aquí de que aunque él tuvo relaciones con él, no lo conocía como lo que empieza a hacer Jesús ahora. El Cordero de Dios, su ministerio, todo lo que iba a hacer. Está hablando aquí en un sentido espiritual, o sea, toda la obra de Jesucristo, él no sabía quién era el que iba a ser el Cordero de Dios, él no sabía quién era el que iba a ser el Mesías, quizás lo conocía como pariente y como familia, pero como el ministerio de él y su misión no lo sabía. Por eso dice, yo no le conocía. Dice, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Y por qué se usa aquí la paloma? Usted recuerda ya en el Génesis capítulo 8, cuando Noé, después de que estuvo lloviendo, Dios iba a destruir todo ser vivo, excepto Noé, su familia y los animales que Dios le dijo que escogiera. Todo lo demás iba a ser destruido. Estuvo lloviendo 40 días, 40 noches. Después tuvieron 150 aguas. A los 150 días, las aguas comenzaron a bajar el nivel. Y entonces cuando empezó a bajar el nivel de las aguas, que ya estaba cerca ya de que saliera lo seco, Noé mandó un cuervo. El cuervo estuvo dando vueltas, no regresó. Después mandó una paloma. La paloma la primera vez regresó, no tuvo donde posarse. La segunda vez trajo un ramito de olivo en el pico. Y Noé esperó 7 días la primera vez, después esperó 7 días más y después la última vez que la envió no regresó. Esta es la señal que Dios le da a Noé, que ya los montes, las cimas de los montes ya no estaban cubiertas de agua, que ya podía reposar el arca y después de un tiempito más entonces descender Noé y su familia. En total fueron 1 año y unos días que estuvo Noé y su familia dentro del arca, desde que comenzó a llover. Por eso se usa la paloma. La paloma es símbolo del Espíritu Santo, pero también es símbolo como animal de pureza, de nobleza, de sencillez. Además, la paloma tiene una cualidad que es mensajera. Hay una especie de paloma que usted entrena y le manda un mensaje a otro lugar lejos y ella regresa después cuando la vuelven a enviar. O sea, tiene esta cualidad que Dios le dio. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Dios dio una señal del cielo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el bautismo en forma de paloma. Esta era la señal que tenía Juan. Recuerde que se estaban bautizando muchas personas allí. Juan no tenía necesariamente que saber quién era Jesús. Dios le dio la señal de que descendiera sobre él el Espíritu Santo. En este caso fue en forma de paloma, para que fuera visible. Dios usó ese método. Y entonces esa es la señal que tenía Juan de que ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En otro momento vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque hay dos corrientes de pensamiento y hay una que no coincide totalmente con todo lo que aparece en la Biblia con relación a eso. Pero en otro momento tocaremos ese tema. Pero ya podemos decir aquí que una de las divinidades de Jesús es bautizar, primero, quitar los pecados del mundo. Eso es cosa divina, eso viene del cielo, eso es de Dios. Y segundo, bautizar con el Espíritu Santo. Esas son dos cualidades que solamente puede ejercer Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es otra de las personas de la Trinidad. Entonces ya estamos viendo aquí dos doctrinas básicas del cristianismo. Primero, la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. Jesucristo es igual a Dios. Él mismo lo confiesa más adelante, que lo vamos a ver. Y la otra doctrina que podemos ver aquí es la expiación del pecado, la redención a través de su sangre. Como Juan anuncia, el Cordero de Dios. Y lo otro que las cosas que comienza a hacer Jesús ya desde el comienzo de su ministerio, que ya Juan lo está profetizando. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto comenzó en el Pentecostés, después que Cristo fue ascendido al cielo. Ahí comenzó
la era de la iglesia cristiana, la primera iglesia. Dice el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. En este evangelio es donde aparece este título de Jesús, el Cordero de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Un Cordero que fue sacrificado, inmolado por causa de nuestros pecados y nuestras maldades. Nosotros éramos lo que teníamos que morir, y sin embargo Él murió por nosotros. Qué lindo, qué amor, ¿verdad? Qué gracia, qué divinidad. Dice, lo oyeron los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estos 2 discípulos eran discípulos de Juan. Cuando oyeron que Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios, ellos no dudaron nada, ellos salieron y siguieron a Jesús. Y dice, volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Recuerda, Mesías es el término hebreo, Cristo es el término griego. Recuerde, el Nuevo Testamento se escribió en una cultura que predominaba el idioma griego, predominaba en esa época, el griego. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, porque en ese tiempo el griego era como el inglés ahora, era el idioma predominante en todas las naciones. Entonces, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Un detalle, porque después vamos a abundar sobre esto. Fíjate que aquí Jesús no le dice, tú serás llamado piedra. No, Pedro, Cefas quiere decir piedra, pero Jesús no se lo dice aquí, no se lo dice. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya, ahí no aparece piedra ni roca por ninguna parte, ¿ok? Pero después nos va a ayudar este pasaje a entender la otra explicación que vamos a dar cuando llegue su momento. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate cómo la Biblia se detiene aquí en los detalles, ¿verdad? Primero, cuando Jesús llama a Felipe, él no dudó, le dijo, sígueme, y lo siguió. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene Jesús. Acuérdate que Jesús tiene autoridad sobre todo espíritu humano y sobre todo espíritu inmundo y sobre todo, sobre los ángeles y sobre todo, porque Él es Dios. Dice que Felipe a Natanael le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjate cómo se detiene el escritor aquí para hacer énfasis. Dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar una enseñanza aquí. ¿Cuál es la enseñanza? Mírala aquí. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe. Ven y ve. Vamos a abundar un poquito en esto. ¿Por qué Natanael le dice eso a Felipe? Bueno, la escuela de los profetas, las sinagogas importantes, todas las escuelas que existían en Israel en ese tiempo estaban en Judea, en Jerusalén, que era la capital. Nazaret era una pequeña aldea que estaba en las inmediaciones de Galilea, no estaba ni remotamente cerca de Jerusalén, que era la capital. O sea, estamos hablando de una aldea de campesinos, de gente con poca letra, con poco nivel, poco conocimiento, más bien eran gente que se dedicaba a la agricultura, a la cría de ganado. O sea, nunca había salido de una ciudad así tan pequeña, una aldea tan rural, nadie que tuviera ningún tipo de mérito intelectual, ni conocimiento bíblico, ni ningún ministerio sobre la escritura, ni nada. Simplemente eran gente sencilla y común. Por eso es que pregunta aquí, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe.
Felipe no lo rebatió con argumentos, le dijo, ven y ve. Así le digo yo a todo el que esté buscando evidencia de la existencia de Dios, del amor de Dios, ven y ve, acércate y comienza a vivir una vida para Él y vas a ver grandes cosas en tu vida y en la de los demás. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo que lo vio si estaba debajo de la higuera y Jesús no estaba allí? Momento. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tuvo una revelación Natanael aquí, ¿ves? Como Jesús le dice que lo vio cuando estaba debajo de la higuera y él sabe que él estaba allí y que Jesús no estaba allí con él, el único que tiene esa facultad para ser omnipresente, estar en otros lugares al mismo tiempo, es Dios. ¿Okay? Dice 50, tú eres el Rey de Israel. Dice 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué lindo, cuántas cosas hay aquí en un versículo. Uy. Aquí vemos otra contundente evidencia de que Jesús es Dios. Porque el único que tiene atributos de ser omnipresente, es uno de los atributos de Dios. Omnipresente quiere decir que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, cualquier lugar. Ese atributo es divino, es de Dios, es de poderío, es de señorío, es de majestad. Ningún ángel puede estar así al mismo tiempo, ningún ángel es omnipresente, ningún arcángel, ningún serafín. Eso solamente le pertenece a Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí vemos otra evidencia de la deidad de Cristo. Deidad quiere decir que Cristo es una deidad, que es un Dios, que es Dios Hijo. Esto es otro ejemplo, vamos a ver muchos más en este evangelio, pero este es otro más contundente. Si Cristo hubiera sido un hombre normal, terrenal, un profeta, él no hubiera tenido esta capacidad de ver a Felipe cuando estaba bajo la higuera, porque él no estaba allí. Sin embargo, él lo vio y se lo dijo, y los demás oyeron y fueron testigos de esto. Además, Felipe también fue testigo de eso. Quiere decir que al él mostrar la omnipresencia, está mostrando que es Dios, porque ese atributo es solamente para Dios. Otra característica, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles asistieron a Jesús durante todo su ministerio, excepto en la cruz. En la cruz, ahí no pudieron estar los ángeles, porque Él estaba entregándose en libación por el pecado. Por eso él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el único momento en que Él le llama Padre Dios, porque estaba llevando todo el pecado de nosotros, la humanidad, y la santidad de Dios es tan grande y tan inmensa y tan divina que no puede soportar, ni aún en el momento que su Hijo estaba siendo sacrificado, no pudo estar allí, porque la santidad Dios no permite ningún tipo de pecado. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esta es otra de las condiciones, de los atributos de Jesús. Que los ángeles le sirven en todo su ministerio. Recuerde, cuando Él se transfiguró allí estaba Moisés, Elías y una voz del cielo. Cuando estaba en Getsemaní, el viernes en la noche, estaba derramando sus lágrimas allí, que dice que eran como gotas de sangre. No era sangre, eran como gotas de sangre. Y dice que los ángeles vinieron para fortalecerle. Los ángeles están al servicio de los santos, pero en ese momento estaban al servicio
del Hijo de Dios, de Jesús, Dios Hijo. Y está profetizando aquí ya de antemano cómo iba a ser su ministerio, glorioso, maravilloso. Y los ángeles iban a estar descendiendo, subiendo y descendiendo sobre él. Este título, el Hijo del Hombre, Jesús lo usa mucho en su ministerio. ¿Y qué está denotando aquí? Su humanidad, 100% humano, pero 100% divino también. Cuando dice el Hijo del Hombre, también el profeta ya Joel habla Daniel, cuando está viendo la visión de noche, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso denota la humanidad de Jesús, el acercamiento de Jesús para salvarnos, para redimirnos. Eso denota que Dios se plació en salvarnos a través de la humanidad de Cristo. Descendió, nació como hombre, vivió como hombre entre nosotros, pero su naturaleza es divina. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Su naturaleza es divina porque Él es Dios. Seguimos en las bodas de Caná en el próximo video. Muy bueno, el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. Hay mucho que aprender aquí en este capítulo. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Te exhorto en el nombre de Señor Jesucristo que escudriñes la palabra, que te apasiones con la palabra de Dios, que la compartas con todo el que puedas, que la apliques en tu corazón, que te llenes de gozo y de amor, que te llenes del Espíritu Santo a través de su palabra. Dice la palabra, dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos santifica, nos purifica. ¿Por qué? Porque nos enseña a vivir conforme a Dios le agrada. Y es la mejor manera de vivir, como Dios le agrada. Dios te bendiga y te dé mucha sabiduría y te dé mucho amor. Y te dé mucho amor primero a Él y después al prójimo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para nuestro Dios, nuestro Salvador, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.